Buenos días a todas, todes. Bienvenidos a este espacio que hemos denominado Mujeres, Interseccionalidad y Desca en Cuba, una deuda histórica. En este espacio se va a realizar el lanzamiento del informe Mujeres y Desca en Cuba, que fue realizado por 3 organizaciones de la sociedad civil cubana, que son el CIR, Comité Ciudadanos por la Integración Racial, FLAMUR, la Federación de Mujeres Rurales, y por la organización Mujeres Esperanza. Para dar inicio, quiero darle la palabra a Cristina Federhoff, directora de programa del Instituto sobre Raza e Igualdad. Muchísimas gracias, Melissa. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Como dijo Melissa, en el lanzamiento del informe Mujeres y Desca en Cuba, reflexiones desde la perspectiva de las interseccionalidades. De parte de Raza e Igualdad, quisiera dar un agradecimiento especial a la doctora Soledad García Muñoz, relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos por sus siglas como DESCA. También agradecer a mi colega Joana Villegas, oficial de programas, por su participación. Y finalmente, dar un reconocimiento muy especial a algunas y algunos de las y los autores del informe quienes nos acompañan desde Cuba. Ellas y ellos hicieron un trabajo increíble en un contexto altamente difícil para hacer este informe realidad y les felicito muchísimo. Como dijo Melissa, 3 organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba llevarán a cabo una investigación sobre las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres en Cuba. Luego de estas palabras, mi colega Melissa Monroy ofrecerá una explicación de la metodología que usarán de cada una de las organizaciones. Hablará más en profundidad sobre los derechos específicos que fueron el enfoque de sus investigaciones. Por mi parte, me gustaría reflejar un poco sobre el goce de los DESCA y su importancia con cara al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. La experiencia de trabajar de la mano con las y los activistas en la preparación de este informe claramente demostró que las violaciones a los DESCA son otra forma de violencia contra las mujeres, una forma muchas veces invisibilizada o normalizada por ser violencias estructurales y patriarcales. Estas violencias pueden ser directas, como son los ejemplos de la discriminación y el abuso verbal que han sufrido mujeres lesbianas en Pinar del Río en los ámbitos laborales. Y pueden ser indirectas, como son los ejemplos de las pensiones inadecuadas ofrecidas a mujeres de tercera edad en Santiago de Cuba y la cadena de violaciones a distintos derechos que viene de ahí. Las violencias estructurales de este tipo en una sociedad son continuas y sistemáticas. Durante los últimos meses, gran parte del análisis sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba se ha enfocado en las manifestaciones ciudadanas del 11 de julio y las represiones que se han dado en ese contexto. Es un tema de alta importancia, especialmente considerando lo que puede ocurrir dentro de poco, el 15 de noviembre, en respuesta a la protesta planificada para ese día. Pero mientras el mundo internacional se enfoca en lo más urgente, estas otras violencias y violaciones a los DESCA siguen sin remedio ni reparación. Entonces, hoy día, esperamos llamar la atención a la deuda histórica existente en Cuba respecto a los DESCA y plantearla como una forma de violencia contra las mujeres de la isla. Finalmente, un comentario sobre la obligación estatal de garantizar el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Estamos conscientes de que el embargo o bloqueo de los Estados Unidos a Cuba afecta la situación económica en el país y notamos que en el marco de la crisis de COVID-19, expertas y expertos de Naciones Unidas solicitaron levantar estas medidas. Pero cabe destacar que el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha afirmado que la imposición de sanciones no anula ni atenúa en modo alguno las obligaciones pertinentes de un Estado parte. Como en otras situaciones comparables, esas obligaciones adquieren una importancia práctica mayor en tiempos particularmente difíciles. Entonces, pese a la existencia de sanciones, el Estado debe garantizar los DESCA a su población, especialmente a grupos históricamente marginados. Gracias nuevamente a las y los panelistas y a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por estas palabras. Y como mencionabas, es importante resaltar las violencias o violaciones que se pueden realizar a las mujeres en su acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como parte de las violencias machistas a las que se enfrentan las mujeres en su cotidianidad. Sin más preámbulo, voy a darle la palabra a la doctora Soledad García, relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la CIDH, a quien agradecemos enormemente su presencia en el lanzamiento de este informe, donde hemos querido visibilizar las violencias a las que se enfrentan las mujeres en el acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bienvenida, doctora Soledad. Muchísimas gracias, buenos días a todas, a todos, a todos. Realmente me siento muy honrada de poder acompañarles y quiero ante todo felicitar este informe y saludar el mismo y el esfuerzo que han realizado para su realización, como también el enfoque y el tema que aborda, como muy bien lo explicaban al inicio, la violencia y su contracara, la discriminación contra las mujeres, dos caras de una misma moneda, son también las causantes de graves violaciones a los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres. Es muy importante que se haga visible cómo la violencia y la discriminación se manifiestan, ¿verdad?, en patrones de violación de los DESCA, y por eso también saludo el enfoque que han dado a este informe. Este informe sobre mujeres, interseccionalidad y DESCA en Cuba, una deuda histórica. De verdad, muchas gracias al Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Creo que hay un ruidito, ya acabó. Gracias al instituto, y aprovecho también para felicitar muy especialmente a las 3 organizaciones de la sociedad civil independiente cubana que redactaron este valioso documento. A la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, que escribió un capítulo sobre mujeres lesbianas en Pinar del Río y su acceso a los derechos al trabajo, estudio, salud. Al Movimiento de Mujeres Esperanza, que redactó un capítulo sobre las mujeres adultas mayores en Santiago de Cuba y su acceso a pensión, salud y vivienda. Y el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR, que realizó su capítulo sobre los derechos a la vivienda, alimentación y salud de las mujeres afrodescendientes en La Habana y Holguín. Ya solo los títulos de estos capítulos dan cuenta de la interseccionalidad con la que también han abordado este trabajo, lo cual realmente también es un hecho a destacar. Quiero también empezar por comentar que la Redesca es la segunda relatoría especial creada por la Comisión en toda su historia, y el objetivo es fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano. Con la creación de la relatoría especial sobre DESCA, la Comisión buscó asegurar precisamente el respeto y la protección de todos los derechos humanos para todas las personas en las Américas y abandonar la concepción errónea sobre los DESCA, en el sentido de que
que a lo largo del tiempo, ¿verdad?, se han dividido artificialmente de los derechos civiles y políticos y han adquirido como una jerarquía inferior. Sin embargo, desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, que es con la que abrazamos el mandato de Redesca, todos los derechos son efectivamente universales, indivisibles e interdependientes. En los últimos años se han logrado avances sustanciales en los estándares de la Comisión y de la Corte en relación con la exigibilidad y justiciabilidad directa de los DESCA. No obstante, aunque ha habido grandes pasos en este camino, también es fundamental reconocer que existe una enorme brecha entre lo que se reconoce en los documentos, tratados, constituciones y la realidad, especialmente la realidad de las mujeres, ¿verdad? No en vano se habla desde hace ya mucho tiempo de la feminización de la pobreza, la cual también se está visibilizando muy claramente en este contexto de pandemia que vivimos. Y en las Américas esto es más evidente porque a pesar de la vasta riqueza y los activos naturales del continente, lamentablemente sigue siendo la región más desigual del planeta, y esa desigualdad, además de hacerse más palpable con la pandemia que atravesamos, también se materializa en los colectivos que históricamente han vivido en mayor situación de vulnerabilidad, como son las mujeres. En ese sentido, la discriminación contra las mujeres aún se encuentra engranada en desigualdades e inequidades estructurales entre mujeres y hombres en los países del hemisferio, que siendo también este hecho una manifestación de la simetría de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, como bien lo reconoce la Convención de Belén do Pará en el preámbulo. Estos problemas imperan de una forma persistente en todos los sectores sociales, incluyendo los ámbitos de la economía, de la educación, del trabajo, de la salud, de la justicia, de la participación política y de la toma de decisiones. Y en muchas partes de la región las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres de satisfacer necesidades básicas, derechos básicos como son la alimentación, el acceso a la vivienda, los servicios de salud especializados, los derechos sexuales y reproductivos, siguen particularmente expuestas a formas de violencia física, moral, sexual, y tienen las mujeres también opciones limitadas de obtener un trabajo decente e incidir en la agenda pública de sus países. De hecho, en la informalidad laboral, que es la forma de trabajo que predomina en nuestra región, también las mujeres son la mayoría, ¿verdad?, de estas trabajadoras informales que además tienen que repartir su tiempo en esas dobles o triples jornadas, ¿verdad?, que hace que realmente las mujeres pues dediquen tantísimas horas de su vida a trabajar dentro y fuera de sus hogares. Los propios Estados miembros de la OEA han reconocido en procesos regionales e internacionales cómo la pobreza afecta de forma particular a las mujeres en todas sus manifestaciones, y cómo su acceso desigual e inequitativo a los recursos económicos continúa siendo un obstáculo para la promoción y para la protección de todos sus derechos humanos. Y aunque todas las mujeres de alguna u otra forma sufrimos discriminación de género y violación en los derechos, existen otros factores como la raza, el color de la piel, la casta, la edad, la etnicidad, el idioma, la ascendencia, la orientación sexual, la religión, la clase socioeconómica, la discapacidad, la cultura, la localización geográfica, o el estatus como migrante, indígena, refugiada, desplazada, niña, persona que vive con VIH-Sida en una zona de conflicto u ocupada por una potencia extranjera. Todos estos factores de discriminación se combinan para determinar la posición social de una persona, y las dificultades por ese hecho son agravadas para las mujeres mayores, para las mujeres lesbianas, para las mujeres afrodescendientes y para aquellas mujeres que están en especial situación de vulnerabilidad, como se destaca en el informe. Sobre la salud, un tema presente en los 3 capítulos del informe y un derecho al cual mi mandato está dando una prioridad total en el marco de la pandemia y ya desde la propia creación del mandato en 2017. Lo cierto es que las Naciones Unidas, la CIDH, sus relatorías, así como
numerosas organizaciones internacionales, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico y científico, entre otros actores del desarrollo, han advertido cómo las consecuencias diferenciadas de la pandemia suponen la profundización también de las brechas existentes entre mujeres y hombres en diversas dimensiones. Y por eso venimos haciendo un llamado enfático a incorporar la perspectiva de igualdad de género en las políticas, en las medidas y en los programas que se destinan a mitigar la crisis y también a la recuperación de esta crisis. Porque las mujeres son particularmente vulnerables a los efectos de la crisis socioeconómica generada por la pandemia y por las medidas adoptadas para su contención, por la disminución de los ingresos, por la salida del mercado laboral, por el aumento del desempleo, que profundiza la desigualdad de género que ha afectado a las mujeres históricamente. Y además del derecho a la salud, un aspecto muy importante que destaca el informe es la situación del derecho al trabajo de las mujeres. En el ámbito laboral hemos reconocido desde Redesca y la Comisión la inserción constante de las mujeres en este campo en las últimas décadas. No obstante, también hemos destacado vacíos importantes en las protecciones de los derechos de las trabajadoras en general y en el marco normativo, en las políticas, en los programas destinados a motivar la inserción y la permanencia de las mujeres en el ámbito laboral. También hemos manifestado preocupación ante desafíos en la implementación del marco normativo que existe, porque persisten los problemas como forma de discriminación contra las mujeres en razón de su género, la brecha salarial entre mujeres y hombres que hacen trabajo de igual valor, la prevalencia del acoso sexual y la necesidad de medidas para promover el balance y la democratización de responsabilidades familiares entre trabajadores y trabajadoras con foco en la interseccionalidad. Las mujeres todavía enfrentan un enorme rango de obstáculos definidos en relación con su inserción laboral, como la división sexual del trabajo, las demandas del cuidado o la segregación ocupacional, entre otros aspectos, ¿verdad?, a relevar. Como identifica el informe, las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad a múltiples formas de discriminación pueden enfrentar riesgos aún más elevados u obstáculos adicionales para acceder a servicios esenciales o huir de situaciones de violencia. Respecto de Cuba, a través de los diferentes mecanismos de la Comisión y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, hemos dado seguimiento constante a la situación de los derechos humanos en Cuba. Ello por el mandato otorgado por la Carta de la OEA y la Declaración Americana de Derechos y Deberes, y en el marco de estas labores, recientemente se conformó una red integrada por organizaciones de la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, un espacio creado en julio del 2021 en el ámbito de la Comisión para intercambiar informaciones con participación de diferentes actores de la Comisión, de las relatorías especiales. Especialmente venimos trabajando, ¿verdad?, desde la Redesca también con esa red, porque estamos buscando continuamente información sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, especialmente en relación con los DESCA, y en ese sentido también este informe es una herramienta muy valiosa para nuestro trabajo. Identificamos cómo frente a la pandemia del COVID-19, aunque el país contaría con vacunas contra el COVID-19, la inmunización de la población está retrasada. Esto ha provocado un aumento de contagios, de hospitalizaciones y ha generado una situación calamitosa en varios hospitales en la isla en 2021. También hemos observado cómo esta realidad se viene viendo agravada en 2021 por el desabastecimiento de medicamentos, cortes de energía eléctrica, por el aumento de la inflación, por la escasez de productos básicos alimenticios de la canasta familiar, y esto perjudica especialmente a las mujeres, a las personas afrodescendientes, a las personas mayores, a las personas LGTBI, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y por ello también que encontramos una conexión cada vez mayor entre las protestas sociales pacíficas y la reivindicación tanto del ejercicio de libertades civiles y cambios en la estructura política del país, como también
del acceso y disfrute de los DESCA. También hemos recabado información sobre la situación de los derechos laborales y sindicales, lo cual tiene impactos directos en la garantía de los DESCA. En particular nos preocupan la ausencia del pleno ejercicio de la libertad sindical y del derecho de libre asociación. Es un tema que también estamos preocupándonos de analizar desde una perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. De hecho, la Corte emitió una reciente opinión consultiva, la número 27, sobre esta temática, precisamente por impulso de Redesca. Otro tema que nos preocupa en Cuba es la existencia de restricciones arbitrarias a la libertad de cátedra del profesorado y la aplicación de sanciones disciplinarias por razones políticas. La discriminación estructural que afecta a las mujeres, a las personas mayores, a las personas afrocubanas, a la población LGTBI o a las personas con discapacidad. La situación de explotación sexual en el sector turístico, la ausencia de un salario digno para trabajadores y trabajadoras que, junto con la situación inflacionaria, impide una capacidad adquisitiva suficiente para atender necesidades básicas o realizar otros derechos, como son la salud, la alimentación, la vivienda. Nos preocupa también la situación de cuentapropistas, el tema de la libertad de cátedra y autonomía universitaria y la dificultad de acceso a la justicia laboral y al debido proceso. Todo esto lo estamos monitoreando constantemente y también por eso queríamos aprovechar este espacio para anunciar que recientemente, que estamos muy pronto lanzando precisamente un cuestionario para trabajar en un informe sobre estos temas de derechos laborales y sindicales en Cuba, que esperamos contar también con la participación de todos y todas para recabar la mayor información posible. Y finalmente yo quisiera, pues, en este contexto que señala el informe y que yo acabo de referir, tomando en cuenta las dificultades que tenemos en la comisión, ¿verdad?, para acceder a la información sobre la situación de derechos humanos en Cuba, por nuestra imposibilidad de visitar la isla, entre otras razones. Quiero volver a destacar la importancia que tiene el informe de hoy para nuestro trabajo, porque servirá como una herramienta bastante relevante para el seguimiento de la situación de derechos humanos que hacemos tanto en la Redesca como en la CIDH, principalmente por este abordaje específico de la situación de los DESCA, de las mujeres, con una mirada interseccional y con ese objetivo de revelar las variadas identidades, de exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan precisamente como consecuencia de la combinación de factores de discriminación que se dan en las mujeres, en particular mujeres lesbianas, mayores y afrodescendientes. Por eso, de verdad, nuevamente agradezco el material, felicito por todo el esfuerzo de las instituciones que lo han llevado adelante y les agradezco mucho por haber contado con Redesca y con mi persona en este momento tan importante que es su lanzamiento. Yo voy a tener que salir ahora, va a quedar con ustedes mi colega Sofía Vilela, personal asociada de Redesca, quien también viene haciendo un trabajo muy importante desde el mandato en este monitoreo y trabajo con la red y derechos laborales y sindicales, así que el mandato queda bien representado. Yo les agradezco muchísimo y les deseo pues muchos éxitos en este evento y por supuesto que el informe ojalá logre trascender, ¿verdad?, los simples pronunciamientos y ojalá logre incidir en la mejora de la realidad de las mujeres en la isla. Muchísimas gracias y que tengan muy buena jornada. Muchas gracias, doctora Soledad, por su intervención y gracias nuevamente por su presencia. Sabemos que en unos minutos nos abandonará, pero como usted mencionaba, Sofía se queda acá. Igual seguiremos en contacto para ver también cómo podemos trabajar para mejorar y garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres en la isla. Muchas gracias. Y bueno, continuando con este espacio, antes de darle la palabra a las personas que realizaron el trabajo de realizar este informe, quería hacer como dos anuncios pequeños
Primero, para las personas que necesiten interpretación, abajo las quienes estemos en Zoom, abajito hay una bolita que dice interpretación, ahí lo señalan, le dan clic y pueden poner el idioma de su preferencia. Por otro lado, para las personas que estamos conectadas y que vamos a ser panelistas de este espacio, agradecemos poner en silencio el micrófono cuando no estemos interviniendo para evitar cualquier ruido externo que pueda interferir en las personas que estén hablando en el momento. Por otro lado, para ya darle la palabra a las personas que realizaron el esfuerzo de realizar este informe, de redactarlo y que estarán hoy presentándolo. Les recuerdo que vamos a tener 10 minutos por intervención. Yo voy a estar en la labor difícil y no siempre tan divertida de estar manejando el tiempo y les estaré avisando unos 2 minuticos antes de que se acabe el tiempo y ya para que vayamos cerrando. Por otro lado, las personas que están escuchándonos, ya sea por nuestro Facebook Live o por Zoom, les recuerdo que podemos realizar preguntas para que al finalizar de la presentación podamos conversarlas. Entonces, pueden escribirlas por el chat de Zoom, por el chat de Facebook o por acá por la ventanita que dice preguntas y respuestas de Zoom y al finalizar las vamos a responder. Les recuerdo que si bien la relatora Soledad tuvo que salir para una reunión, aquí se queda Sofía, que va a estar muy pendiente de las intervenciones, de las preguntas, de los comentarios. Y bueno, sin más preámbulo, quiero darle la palabra a Lisandra Orraca, quien redactó uno de los capítulos de este informe, el capítulo que es sobre mujeres lesbianas en Pinar del Río. Adelante, Lisandra, 10 minuticos. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Ok. Buenos días para todas las personas que se encuentran el día de hoy escuchándonos. Quería presentarme, mi nombre es Lisandra Orraca, vivo en la provincia de Pinar del Río y pertenezco a la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, la cual es un movimiento integrado solamente por mujeres, abarca todo el país y realizamos diversas actividades y campañas a favor de los campesinos, contra la violencia de género y muchas actividades relacionadas con la población LGBTI. Bueno, hoy, como parte de nuestro informe, dentro de las violaciones a los gays, los principales problemas que vamos a analizar es la situación existente con el respeto y cumplimiento tanto social como institucionalmente, hacia los derechos de salud, trabajo y educación de las mujeres lesbianas en Pinar del Río. Estas tres problemáticas afectan de forma diferencial a las mujeres, ya que se puede ver en la actualidad pues, que somos discriminadas y aisladas tanto por nuestra orientación sexual o por nuestra apariencia física. El principal déficit de las respuestas estatales para garantizar los derechos a las mujeres del grupo poblacional que analizamos es precisamente que las instituciones que tienen que ver con estos derechos están prácticamente nulas en la sociedad. Dentro de ellas está la llamada Federación de Mujeres Cubanas, por sus siglas FMC, la cual, entre otros aspectos, no responde a los intereses de las mujeres lesbianas. Otro aspecto que no favorece para nada el activismo LGBTI en la isla es la postura que ha asumido el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, en conjunto con su directora Mariela Castro Espín, la cual no representa de manera eficaz a la población LGBTI tampoco. Durante años, esta institución ha evidenciado una despreocupación total en cuanto a los verdaderos problemas que enfrentan estas personas y las pocas campañas que ha realizado son consideradas como estrategias políticas ante la opinión mundial, pues no responden a nuestros intereses y tampoco permite la entrada o el acercamiento a aquellos o aquellas que estén en desacuerdo con el sistema actual de gobierno. Además de lo antes expuesto, pues tuvimos varias razones que nos motivaron a realizar este informe, como el desconocimiento de las mujeres lesbianas de sus derechos, la desatención y la discriminación que enfrentamos, entre otros aspectos, pero sobre todo porque hemos sufrido en carne propia los maltratos, el aislamiento y la exclusión, solamente por tener orientación sexual o identidad de género diversas. Es súper importante toda la visualización que podamos darle a este tema, ya que Cuba
es un país con muchos estereotipos y sumamente machista y patriarcal, por lo que todo lo que hagamos en pro de nuestro bienestar, respeto ante la sociedad y felicidad, pues vale la pena. Para la realización satisfactoria de este informe, utilizamos metodologías que nos facilitaron información cualitativa y cuantitativa para un mejor entendimiento y conocimiento de la situación actual de las mujeres lesbianas en nuestra provincia. Tuvimos acceso a la información cualitativa mediante la realización y puesta en práctica de entrevistas, las cuales contenían preguntas bien estructuradas. Y otro método utilizado fueron las encuestas, que nos dieron también aquella información cuantitativa relacionada con los temas de este informe. En cuanto al derecho a la salud, como resultado de las encuestas y entrevistas realizadas a las mujeres lesbianas, pues pudimos confirmar que la principal barrera de este derecho se encuentra en los servicios de salud sexual y reproductiva. La mayoría de las mujeres entrevistadas y encuestadas concuerdan en que son maltratadas por el personal médico. Esto sucede producto al alto nivel de machismo, discriminación y desconocimiento que existe en la sociedad hacia las mujeres lesbianas, quienes se han ido desincentivando al momento de acceder a este tipo de procedimientos, producto a los malos tratos, ofensas y burlas que han experimentado. Más específicamente sucede esta problemática al frecuentar consultas ginecológicas, donde la mayoría coincide en que no se realizan de forma periódica las pruebas citológicas, ya que han experimentado abusos, maltratos y actos discriminatorios cuando en algún momento de su vida han decidido realizarse. Dicha discriminación aumenta cuando se trata de una mujer lesbiana con expresión de género masculina o cuando inciden en ella otros aspectos desfavorables ante la sociedad, como el color de piel, sustento económico, edad, entre otros muchos. Es importante aclarar que no existe otro método de descubrimiento de enfermedades intrauterinas que no sea la prueba citológica, y la mayoría de las mujeres afirman que no se la realizan porque han podido apreciar cambios de actitud a la hora de ser atendidas, incluso maltrato verbal. En cuanto al derecho al trabajo, pues podemos afirmar que aunque el gobierno posee tener un plan de trabajo equivalente para todos y todas, pues la realidad afirma lo contrario. La mayoría de las mujeres lesbianas sufren a diario todo tipo de maltratos y discriminaciones debido a su orientación sexual e identidad de género. La mayoría de las mujeres concuerdan en que las personas que se encuentran a su alrededor, ya sea su jefe o compañeros de trabajo, las humillan todo el tiempo, las insultan utilizando palabras obscenas y las denigran delante de las y los demás. En muchas ocasiones tienen que sacrificarse y aparentar lo que no son para evitar este tipo de comportamientos contra su persona. Algunos afirman además que tienen que mantener en secreto su orientación sexual porque saben que si fuera del conocimiento de los demás, pues no tendrían ni un segundo de paz en su centro de trabajo. Otro aspecto que sucede mucho es la desigualdad que tienen las mujeres lesbianas de las heterosexuales cuando desean optar por algún ascenso laboral, ya que la información recopilada pues arrojó que la identidad de género y la orientación sexual son considerados aspectos que generan desconfianza para ocupar un cargo de mayor responsabilidad. Lo que significa que si la persona encargada de elegir quién será la persona ascendida tiene que escoger entre una mujer lesbiana y una mujer heterosexual, pues evidentemente, aunque la mujer lesbiana evidencie más preparación que la otra compañera, ¿no? Pues nunca va a ser escogida para esto. Otro de los aspectos que pudimos comprobar es que la mayoría han sido expulsadas en algún momento de un centro de trabajo. Mientras oculten su orientación sexual, pasan desapercibidas, pero al instante que las demás personas conocen su verdadera orientación sexual, pues son expulsadas sin razón o trasladadas a un lugar donde no tengan que interactuar con el pueblo. De hecho, una de las mujeres entrevistadas nos contó que era cajera en una tienda recaudadora de divisas y bueno, fue trasladada sin un motivo aparente a una oficina donde no tenía que relacionarse con las demás personas. Y luego pues supo por una compañera de trabajo que su jefe se enteró de que es lesbiana y bueno, le comentó que no quería personas así relacionándose con la población. En cuanto al derecho a la educación, pues es constantemente violado de mujeres lesbianas quienes se sienten discriminadas todo el tiempo por parte de estudiantes, profesores y directivos de sus escuelas. A partir de las encuestas y entrevistas realizadas, pues pudimos percatarnos de que todas coinciden en que las mujeres lesbianas son maltratadas verbalmente, humilladas y discriminadas a diario.
les hacen burlas en las aulas, las ofenden, las denigran, acciones que, bueno, conllevan a consecuencias brutales contra ellas, pues muchas, como resultado de esto, han decidido abandonar los estudios. Son muy hirientes y marcadas las humillaciones que reciben solo por tener orientación sexual e identidad de género diversas, y pueden dejar huellas imborrables también. Otro patrón que identificamos, bueno, es que algunas mujeres lesbianas son rechazadas a la hora de solicitar reincorporarse a los estudios, ya que pasa que cuando desean matricular nuevamente en alguna escuela nocturna o algún curso de superación, pues le dicen que no hay lugar para ellas, como si no tuviéramos derecho a superarnos académicamente. La falta de leyes de manera interna que protejan y respeten los derechos de la comunidad LGBTI se ve reflejada actualmente en los maltratos, abusos, actos de exclusión y violencia que sufren constantemente, por lo que además la no aplicación de normas penales para contrarrestar esto afecta de forma directa la libertad e integridad física de estas personas. El Estado hace caso omiso a las necesidades que tiene la población LGBTI de vivir una vida libre de violencia y abuso, pues pasan a diario por incontables situaciones de discriminación, tanto en el ámbito social como institucional. Como parte de la población LGBTI, pues las mujeres lesbianas sufrimos discriminación en formas muy específicas y sobre todo en lo referido a los servicios de salud sexual y reproductiva, donde la FMC no cuenta con ningún programa de protección y ayuda para nosotros. La falta de datos estadísticos e información sobre casos de violencia contra las personas LGBTI y las limitaciones para obtener investigaciones públicas son una barrera significativa para que los defensores de derechos humanos de este grupo de la población realicen una labor plena a nuestro favor. Y además, pues también tapa y esconde del resto de la población pues los maltratos y las situaciones humillantes por las que atravesamos. Basadas en las investigaciones realizadas, pues se identificaron algunas áreas para hacer recomendaciones, tanto para el gobierno cubano como para mecanismos de protección de derechos humanos a nivel internacional. A nivel nacional, pues recomendamos que la Federación de Mujeres Cubanas incorpore en su programa campañas y espacios dirigidos a las mujeres lesbianas, que el Estado cubano ponga en práctica un programa de reproducción asistida para parejas de mujeres lesbianas. Además, que se promueva la igualdad y la no discriminación en centros escolares y que se incorporen en el plan de estudio educacional los temas de género, orientación sexual e identidad de género, que en la actualidad están completamente ausentes. Que se incorpore además al Código de Familia, en su artículo 2, en matrimonio entre personas del mismo sexo. Que el CNSEX promueva y realice campañas y cree programas también más beneficiosos y definitorios para mujeres lesbianas y la comunidad LGBTI en general. Además, recomendamos que el Estado cubano ratifique el PIDES y cumpla los tratados internacionales que ha firmado y ratificado, como la CEDAW, para la garantía de una vida digna para todas las mujeres, incluyendo las mujeres lesbianas. Y también, bueno, recomendamos ajustes al marco normativo interno y a las políticas públicas cubanas que promueven y protegen plenamente los derechos de las personas LGBTI en conformidad con estándares internacionales. Es importante aclarar que, bueno, en el informe ofrecemos recomendaciones más específicas y concretas relacionadas con todos estos aspectos. A nivel internacional, recomendamos pues que el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, incluya un capítulo que trate sobre mujeres lesbianas y mujeres trans, y que además incluye también una perspectiva interseccional, incluyendo mujeres LGBT afrodescendientes en su programa. Que en la próxima revisión de Cuba ante la CEDAW, el comité pues, le pueda solicitar al Estado información desagregada sobre la calidad de vida y el acceso a derechos de las mujeres lesbianas. Además, que se resuelvan las denuncias presentadas ante el sistema internacional relacionadas con la violencia contra personas LGBTI en nuestro país, que las instituciones internacionales no cesen en su seguimiento al escenario de los derechos humanos en Cuba y en especial a las instituciones de la comunidad LGBTI. Como continuación de esto, pues también recomendamos que se creen herramientas en favor a las personas LGBTI y que aborden la protección de todos sus derechos como seres humanos, y que se ha podido comprobar que en la actualidad pues está muy escaso, la verdad. Ya para finalizar quisiera también agregar
la realización de visitas in loco del experto independiente SOGI y de la relatora especial sobre violencia contra la mujer y de otros organismos interesados en garantizar los DESCA y los derechos de las mujeres lesbianas. Hasta aquí les hice un pequeño resumen de nuestro informe. Espero que les haya resultado de mucho interés y bueno, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Lisandra, por tu participación, por este resumen que realizas de tu capítulo. El capítulo que realizó Flamur se denomina Las mujeres lesbianas de Pinar del Río y su acceso a los DESCA, la resistencia contra el desconocimiento. A continuación, le daré la palabra a Marta Adela Tamayo, de El CIR, quienes realizaron el capítulo denominado Afrodescendientes cubanas entre desigualdades y ausencia de derechos. Marta, adelante. ¿Ya se escucha por ahí bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bien, buenos días y muchísimas gracias a Raza e Igualdad, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder presentar este informe que realizamos desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial y bueno, poder compartir con las compañeras Lisandra, Irina y Maricel, ¿no? Desde el CIR en estos espacios de investigación. Siempre el CIR muy agradecidos y agradecidas de compartir con nuestros compañeros y amigos acá en la isla. Entonces, como bien usted presentaba, Melissa, el nombre de nuestra investigación es Afrodescendientes cubanas entre desigualdades y ausencia de derecho. ¿Se escucha bien? Sí, Marta, se escucha perfecto. Ya, es que de pronto vi, con base a esta problemática identificada, en esta investigación se propone como sujeto de estudio las mujeres afrodescendientes, madres solteras y jefas de familia residentes en diversos consejos populares. En este caso lo hicimos en el municipio de Plaza de la Revolución, en La Habana, en El Cerro, en San Miguel del Padrón y en Antilla, un municipio de la provincia de Holguín, donde el CIR también tiene representación. En cuanto a las afectaciones que pudimos ver en el informe, ¿no? Los patrones que identificamos fue el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. El objetivo de este informe es visibilizar la situación en la cual se encuentran es decir, una representación de mujeres afrodescendientes. Importante destacar que en el momento en que pusimos en práctica el desarrollo de la investigación, La Habana en aquel momento era el territorio más complicado de las 15 provincias del país en cuanto a la crisis sanitaria por el COVID-19. La provincia vivió bajo una cuarentena rigurosa en el cual, bueno, pues la etapa que teníamos para trabajar era de las 7 de la mañana, de las 5 de la mañana, perdón, hasta las 7 de la noche, que estaba por todo cerrado y se nos imposibilitaba bastante desarrollar el trabajo en lo que eran los barrios, en las comunidades, ¿no? Y tuvimos que apelar al WhatsApp, es decir, también buscar información digital, poder hablar con las mujeres vía teléfono, porque lo que era el espacio físico se nos imposibilitaba bastante, pero bueno, así pudimos lograr el trabajo, ¿no? Y finalmente fue realizado. Entonces, la muestra que colocamos, que tuvimos para esta parte nuestra en la investigación, fueron 9 mujeres afrodescendientes, de las cuales seleccionamos de manera aleatoria por el color de la piel, el territorio de residencia y sus ocupaciones. De las 9 mujeres afrodescendientes, menores de ellas de 40 años eran 4 y las demás se ubican en el rango de 45 y 67 años de edad. A continuación, bueno, pues les presentaré algunos de los patrones que encontramos en las entrevistas que se realizaron, como les decía al inicio, y de los derechos estudiados. En este caso, la vivienda, la salud y la alimentación. En cuanto al derecho de la vivienda, pues coincidían varias de las mujeres entrevistadas.
las largas estancias de personas en los llamados albergues, comunidades de tránsito, como alternativa provisional a la vivienda, o en mal estado, o el hecho de no contar con ella. El hacinamiento en viviendas por más de 3 generaciones en las provincias que estudiamos, es decir, en La Habana y en Holguín. Y las madres también solteras responsables de las jefaturas del hogar. En cuanto al derecho de la alimentación, muchas coincidían con el desabastecimiento en el mercado minorista de los alimentos de primera necesidad y la inseguridad alimentaria, asignatura pendiente dentro de nuestra Cuba, ¿no? En cuanto al derecho a la salud, pues la pobre calidad en los servicios de atención sanitaria, el déficit de medicamentos y el déficit de el propio desabastecimiento del agua potable en las zonas en las cuales también realizábamos la investigación. Aparte de estos patrones, estos factores que se repiten en el informe en estas 2 provincias donde fuimos realizando la investigación y en las comunidades, también queremos destacar desde el propio CIR que hay factores que afectan los derechos económicos, sociales y culturales de manera transversal, y tiene que ver mucho con esa respuesta institucional, como mi colega Lisandra también hablaba en su investigación, y es ante la situación que brinda o que ofrece el propio Estado, el Estado cubano, para hacer caso omiso a toda esta problemática, a toda esta situación. Cuando conversábamos, cuando hablábamos con las mujeres que entrevistábamos, pues nos dábamos cuenta de esa ausencia, de esa respuesta institucional por parte del Estado. Solo era escuchar a las personas, ¿no? Hablarlo y decirlo, y vemos que eso sigue siendo una asignatura pendiente dentro de la Cuba de hoy. También queremos destacar que en las entrevistas que realizamos tenemos muchos testimonios de mujeres afrodescendientes que nos explicaban cómo tenían que pasar muchísimo trabajo también para buscar la alimentación, y que muchas de ellas que viven aquí en las comunidades donde entrevistamos en La Habana, que venían emigrando desde zonas del oriente de la isla, pues no tienen la libreta de abastecimiento, es decir, la cartilla para comprar sus alimentos, y entonces pues muchas veces tienen que ir al mercado informal a buscar qué para alimentarse, y no existe nada. El ingreso, los salarios solamente, bueno, pues no cuentan con la moneda de dólares, y en aquel momento, cuando desarrollamos la investigación hace un año, era el CUC, que era la moneda que operaba en la isla, y pues bueno, comentaban esto, ¿no? Es decir, la precariedad para obtener toda esta moneda. Es decir, que nada de lo que estamos explicando hoy acá es de manera misteriosa, ni es de forma que no sepamos los y las cubanas dentro de la isla y los que están fuera también, ¿no? También recalcar, como decía mi colega, que Cuba es el único país de América Latina que no ha ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo cual se hace necesario para garantizar los propios derechos en toda la población. Este pacto fue firmado en febrero del 2008. Pese a que se han firmado pactos internacionales, el gobierno tiene deudas importantes en cuanto al respeto de los derechos humanos de las mujeres cubanas, y esto es algo que no se ve dentro de la isla. También colocar y decir que vimos como conclusiones dentro de nuestra parte de la investigación que se perfilan grupos de desventaja como las mujeres negras, en su mayoría de escasos recursos económicos, como explicaba ahorita, quienes están subrepresentadas en el cuentapropismo y el cooperativismo. Cuentan con pocas redes de solidaridad como otros grupos para construir sus propios emprendimientos. Y el gobierno no ha hecho nada para enfrentar los problemas del racismo y la discriminación racial. Aún los afrodescendientes y las afrodescendientes
seguimos esperando el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, anunciado en noviembre del 2019, vamos para 2 años de esto, y el Estado cubano hace caso omiso. Dentro de nuestras recomendaciones, colocamos también poner en práctica políticas públicas con un enfoque de acciones afirmativas que ayuden a corregir las desigualdades raciales y mejoren la calidad de vida de la población afrodescendiente. Adoptar y aplicar instrumentos de protección social para enfrentar la pobreza y la desigualdad que afectan a grupos en desventaja social. Adoptar políticas públicas con un enfoque de acciones afirmativas que contribuyan a corregir las desigualdades y el acceso al empleo y la educación superior que experimenta la población afrocubana en situación de marginalidad. Dichas políticas públicas, de formas diferenciadas, deben de priorizar aquellas regiones en las cuales dichos segmentos poblacionales son mayoría. Poner en práctica medidas específicas para proteger a las mujeres afrodescendientes que se encuentran en esta situación de falta de protección y de vulnerabilidad, como colocamos en la investigación. Esta perspectiva es fundamental que se incorporen enfoques diferenciales en las políticas de salud, del empleo y de la vivienda, que son los derechos económicos, sociales y culturales que vimos en nuestra investigación, y que se reconozcan y se atiendan las características particulares de las mujeres afrocubanas que viven en situación de marginalidad. Que el Estado cubano, continuar insistiendo al Estado cubano que adopte las recomendaciones que fueron planteadas ante las observaciones finales y producidas con motivo de la revisión de los informes periódicos presentados ante el SER, y a la CEDAW, recomendar, es decir, el Estado recomiende garantizar los derechos de las mujeres afrodescendientes, además solicitar información degradada sobre la realidad existente en la isla. Y a las organizaciones de trabajo, continuar el monitoreo a través de los diversos mecanismos de las situaciones del goce efectivo de los derechos laborales y sindicales de las trabajadoras cubanas, principalmente las mujeres afrodescendientes. Algunas de las recomendaciones que colocábamos en el informe de CIR, algunas de nuestras conclusiones, y igual aparecen en el informe de manera general todas las recomendaciones, las conclusiones que todas se conectan desde las 3 investigaciones y se conectan en un solo sentir, porque evidentemente hay una realidad dentro de la isla con los derechos económicos, sociales y culturales. Y reitero, nuestro aporte desde el CIR lo hicimos pasando, como uno dice en buen cubano, bastante trabajo también, porque nos encontrábamos en esa etapa de la pandemia en crisis, pero no solo la etapa de la pandemia es la que nos golpea a los activistas cubanos para desarrollar una investigación o incluso presentarnos así en un webinar. Nos golpean también factores que nos acompañan, que es toda esta represión, hostigamiento. Esto imposibilita muchas veces también la movilidad y el trabajo que los activistas y las activistas realizamos. No somos héroes, no somos heroínas para nada, sencillamente activistas, defensores de derechos humanos, que muchas veces también nuestras fuerzas suelen menguar, pero siempre tratamos de ofrecer todo lo que tenemos. Muchísimas gracias, y me disculpan si me puse un poquito pasional al final, pero como que siento que tenía que decirlo, porque esta investigación se hizo desde lo más profundo, desde nuestras 3 organizaciones, es decir, Maricel, Jorge y Lisandra. Entonces, hago un poco de silencio, les paso la palabra a mis compañeros y sigo por acá para la segunda parte. Muchísimas gracias, Raza de Igualdad, por este espacio, y a la comisión por escuchar. Muchas gracias, Marta, por tu intervención, y muy importante, todo lo que mencionabas, y especialmente esto que nos decías al final. Se vale conmoverse, se vale sentir todas estas emociones que son reales y que son el reflejo de todo lo que están experimentando y todo el esfuerzo también y el alma que se le puso a este informe. Les recuerdo, el CIR fueron autores del capítulo denominado
afrodescendientes cubanos entre desigualdades y ausencia de derechos. Ya para quienes estén viéndonos por Zoom, en el chat colgamos un link de un drive donde pueden encontrar este informe y también lo vamos a colgar por el chat del Facebook Live para que lo puedan revisar, para que lo puedan ver. Bueno, sin más preámbulo, le daré la palabra a Jorge Amado y a Maricel Nápoles, quienes hacen parte de la organización Mujeres Esperanza. Desde Mujeres Esperanza se realizó el capítulo Las adultas mayores en Santiago de Cuba, el olvido que no debe ser. Adelante, Jorge, Maricel, 10 minuticos para su intervención. Jorge, tienes en mute el micrófono. Vamos a darle un segundito a Jorge, que está solucionando unos problemas técnicos que hace parte también de los retos a los que nos enfrentamos en la virtualidad. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha, Marisa? Sí, te escuchamos, Jorge. Ah, perfecto. Ahora me voy a ponerlo aquí porque tú sabes que hay que... Estoy hablando de otro teléfono, este para la pantalla y otro para el informe. Déjame ver si puedo buscar un ángulo. Lo importante es que escuchan, ¿no? Fundamentalmente. Sí, te escuchamos. Ay. Pues primeramente tengo que darle un saludo a todos los participantes en el encuentro virtual. Y para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Jorge Amado Robert Vera, soy periodista independiente, defensor de derechos humanos y integrante del proyecto Mujer Esperanza. La excelentísima señora Soledad García Muñoz, relatora especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la CIDH. Bueno, debo decirle que durante varios meses, integrantes del proyecto Mujer Esperanza, nos dimos la labor de redactar un informe pionero relacionado con las personas adultas mayores y su derecho en particular. A pesar del contexto hostil en que esto se realiza, porque bueno, una vez que cualquier organización de la sociedad civil trata la manera de buscar documentación para tratar algún tema, eso alta las alarmas de las instituciones estatales, pero bueno, a pesar de esos obstáculos, se pudo realizar las entrevistas requeridas para conformar que es relacionado sobre el goce de los derechos, digamos, de la salud, de la vivienda y la jubilación. Para ello fue posible entrevistar a varias personas, digamos unas 15 personas adultas mayores, y una de las características que pude encontrar, o sea, una de las problemáticas que pude encontrar durante las entrevistas es relacionado con la garantía del goce al más alto nivel de los derechos de la salud a la vivienda, de los derechos a la salud, a la vivienda y sobre todo su jubilación. Las entrevistadas dieron su seguimiento para que pudieran ser publicados en este informe. Otras no dieron el consentimiento, pero eso se revela. Por otra parte, debo referir que en cuanto al derecho a la salud, que es uno de los temas que más azota a las personas adultas mayores en este contexto, una de las problemáticas que pude identificar fue relacionada con adquirir los medicamentos por su, digamos, el desabastecimiento, el encarecimiento de los mismos. Y otro detalle también que pude encontrar en la persona adulta mayor es el relacionado con la prueba citológica. Es decir, las personas adultas mayores deben hacerse la prueba citológica, sin embargo, esto no se realiza. Y una de las cosas que me llamó la atención fue pensé que pudiera, a la hora de tocar este tema relacionado a la prueba citológica, debido a mi condición de hombre, que las mujeres sintieran un poco de temor a la hora de hablar del tema, pero debo admitir que se sintieran en total confianza, y eso
digamos, dio argumento para aportar al informe. Eso lo pude apreciar y bueno, me aportó bastante desde mi experiencia. Como le decía, unas 15 personas adultas mayores fueron las entrevistadas de manera estructurada, fueron las preguntas para conformar este informe. Y nos ayudó también mucho la documentación, la bibliografía relacionada con la temática sobre las personas adultas mayores, la Constitución cubana, el Código de la Familia, el programa integral del adulto mayor. Ya en profundidad, yo lo que le doy es un bosquejo de o sea, realicé el trayecto para lograr la entrevista, y en profundidad la colega Maricel es la que puede más en profundidad ahondar en lo que es el resto del informe. Así que le deseo la palabra a ella para que ya aborde la parte final de la introducción. Gracias, Jorge. Le damos la palabra a Maricel. Maricel, ¿nos escuchas? Y Jorge, creo que te agradeceríamos si puedes poner mientras tanto el micrófono en silencio. Ok. Déjame ponerle el mío. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Maricel, te escuchamos. ¿Me Adelante. escuchan? Buenos días a todos, compañeras, colegas. Es un placer estar acá compartiendo este informe con los otros colegas de las otras agrupaciones del país. Mi nombre es Maricel Nápoles, soy coordinador del Grupo Mujeres de Esperanza y también soy periodista independiente. Bueno, la idea de hacer un informe sobre las adultas mayores se nos ocurrió por dos razones. La primera son las condiciones de dependencia que estas personas tienen de sus hijos, cosas que vemos los cubanos a diario, de cómo estas personas adultas mayores tienen que obligatoriamente vivir con los hijos, que son al final los que la mantienen. Y la otra razón, la segunda razón por la cual escogimos este tema es la creciente población de personas de la tercera edad que tiene Cuba, según fuentes gubernamentales, la mayor de América Latina, y que se encuentra muy mal atendida, que se encuentra en condiciones de gran vulnerabilidad. Sobre todo por las ineficientes pensiones, las insuficientes pensiones para una manutención digna y las grandes deficiencias que tienen en las atenciones primarias de salud. Por ello, en el informe analizamos un derecho económico que fue la pensión digna y dos derechos Maricel, sociales que fue la disculpa. salud. Maricel, disculpa que te interrumpa. ¿Te podrías acercar un poquito el micrófono para poderte escuchar mejor? Porque creemos que lo que vas a decir es muy importante y merece que te escuchemos muy bien. Estoy hablando por el, no me escucho, es decir, yo estoy hablando por el audífono. ¿No se escucha? Ahí se escucha mejor ahí? mejor. Ahí mejor, muchas gracias. Ah, no. Ah, ya. Empiezo entonces. Le decía, bueno, empiezo. Le decía que la idea de hacer un informe sobre las adultas mayores se nos ocurrió por dos razones. La primera son las condiciones de dependencia que estas personas tienen de sus hijos, y cosa que vemos diariamente en Cuba. Es muy difícil que un adulto mayor pueda mantenerse por sí solo, viviendo solo. Viviendo solo, cuando digo vivir solo, es decir, dependiendo de sus recursos. Y la segunda, salud. En el informe analizamos, por ello, en el informe analizamos un derecho económico, que fue la pensión digna, y dos derechos sociales, la salud y el derecho a la vivienda.
Bueno, el Estado cubano desde 1984 creó el Programa Integral del Adulto Mayor, que es el encargado de regir las políticas para este sector social. Pero en el programa solo se trata del derecho a la salud. Según este programa, cada policlínico comunitario se crearía, en cada policlínico comunitario se crearía un equipo multidisciplinario de especialistas para la atención de los adultos mayores a nivel primario. Este equipo sería el encargado de la evaluación integral física y social de todos los adultos y adultas de su comunidad para su correcta atención. Sin embargo, dicha revisión no se cumple. De las 16 entrevistadas en nuestro informe, ninguna de ellas ha recibido este servicio de ni pensión integral al arribar a la edad de 60 años, que es la edad en que debe comenzar este programa integral. Y ni siquiera han tenido la posibilidad de ser evaluadas por un especialista en geriatría, que se supone que es el especialista fundamental para estas edades. De hecho, en nuestras indagaciones con los médicos, con doctores del área, de los médicos de familia, hemos podido saber que, por ejemplo, la especialidad de geriatría es una especialidad muy mermada. No existen casi no existen a nivel municipal especialistas en geriatría, lo que hace muy difícil que sean estas personas vistas por un geriatra. Es muy difícil allá hacer una consulta con un geriatra, cosa que ahondando, sí, hasta donde pudimos ahondar en este caso, sí, no conocemos la política de salud pública para cómo se reparten estas especialidades, etcétera. Hasta donde pudimos indagar, se nos dijo de que las especialidades son otorgadas, llegan una cantidad por plazas, ¿no? De plazas para cada especialidad, y muchas veces no llegan. La realidad es que la especialidad de geriatría prácticamente no llega, según los testimonios de algunos médicos consultados, y esto afecta directamente a esta gran población de adultos mayores que tiene Cuba, que no es decir, no le es muy difícil acceder a ser evaluados por un geriatra. Bueno, pasando al análisis de los tres que nosotros investigamos, en nuestra encuesta señalamos, son el derecho a una pensión digna, que es el primero de ellos. El derecho a una pensión digna no se contempla dentro de esta política pública, que es el Programa Integral del Adulto Mayor de 1984, que es la política, como le decía, la política pública del gobierno cubano. A pesar de los constantes reconocimientos de las adultas mayores de la insuficiencia de sus pensiones, es decir, de hecho reconocido por las autoridades y reconocido incluso recientemente en la última reunión esta que hicieron en la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional, por el mismo presidente designado Díaz-Canel, es un problema que no se acaba de resolver y que inclusive, como les digo, no está contemplado en la política pública. Más aún con estas nuevas condiciones económicas que sufre Cuba, la gran inflación que tiene el país, ha agravado la dependencia, la posible dependencia de los adultos mayores de sus familiares. El otro derecho que nosotros analizamos es el derecho a una vivienda digna, que también fue evaluado en nuestro informe, y que contrasta las deplorables condiciones habitacionales de las entrevistadas, y que tampoco forma parte de las políticas públicas para los adultos, para este sector poblacional. La realidad del envejecimiento de la población cubana plantea nuevos retos al gobierno. Entre ellos está la actualización de las políticas públicas dirigidas a las adultas y adultos mayores. Quiero destacar, haciendo un paréntesis también con respecto a esto, de que de las 16 entrevistadas, el 100% de ellas vive con un familiar o debe vivir con un familiar que al final es el que le ayuda a mantenerse. Si no, es decir, no pueden depender de sus pensiones. Y de estas mismas 16 personas, 15 tienen serios problemas de vivienda, los cuales tampoco son atendidos por el programa el programa del adulto mayor, que es la política pública
en la cual se basa el Estado para atender a estas edades. Por ello, en las recomendaciones que nosotros, una de las recomendaciones que nosotros le hicimos al Estado cubano, podemos ver que a nivel interno, diseñar políticas públicas desde el enfoque de género con estándares generados por organismos internacionales como el Comité CEDAW para que se garantice y proteja los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres adultas mayores que se encuentren en situaciones de marginalidad y vulnerabilidad. Otra recomendación sería adoptar medidas que reflejen la heterogeneidad de la población de edad para que sea posible diferenciar entre las personas de edad avanzada que tienen necesidades y capacidades diferentes, de manera que se garantice los derechos humanos de estas personas. Otra recomendación es adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que permita mejorar las pensiones de cada persona adulta mayor. Otro es promover y adoptar medidas para que no se impida la labor de los promotores y los encargados de fomentar ideas que aporten a la lucha contra la discriminación y el derecho de cada persona adulta mayor a una vivienda adecuada. Otra recomendación es que el Estado cubano ratifique los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, que como bien dijo Martadela, la colega Martadela, Cuba es el único país de América Latina que no lo ha ratificado todavía. Y a nivel internacional, destacar que a Cuba que debe cumplir con los compromisos internacionales derivados de la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos. Hasta aquí nuestra intervención. Muchas gracias, Maricel y Jorge, por esta intervención, por poner este foco sobre las adultas mayores y su situación y sobre la importancia de garantizarles unas condiciones de vida digna. Muchas gracias a Jorge y a Maricel por su intervención. Que sumen de su capítulo en el informe que se denomina Las adultas mayores en Santiago de Cuba, el olvido que no debe ser. Para finalizar esta parte de intervenciones y dar paso a la ronda de preguntas, que les recuerdo, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, lo puede escribir en el chat, ya sea de Zoom o de Facebook, y los vamos a estar leyendo para que nuestros y nuestras panelistas les puedan dar respuesta. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Joana Villegas, quien es oficial del programa del Instituto sobre Raza e Igualdad. Bienvenida, Joana. Gracias, Melissa. Buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer por esta oportunidad para reflexionar sobre un tema tan importante como es el ejercicio de derechos humanos en Cuba, aprovechando el lanzamiento del informe Mujeres, Interseccionalidad y DESCA en Cuba, una deuda histórica. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos por sus siglas en español como DESCA, y como los referiré a lo largo de esta presentación, son derechos humanos y como tales están cobijados por los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y no discriminación, que también amparan a los derechos civiles y políticos. Parto de esta premisa para dejar sentado que los DESCA son igualmente importantes que el resto de los derechos humanos. Por tanto, entenderlos de manera integral e interdependiente es clave para asegurar sociedades más justas e inclusivas. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, entran en juego varios derechos humanos, tales como el derecho a la integridad personal, considerado parte del grupo de los derechos civiles y políticos, y el derecho a la salud en sus diversas dimensiones, que es parte de los DESCA. Este ejemplo, quizás bastante sencillo, nos permite entender que no existe una jerarquía de derechos humanos, sino que todos ellos se complementan y que están interrelacionados. En este contexto, considero importante destacar que los derechos de las mujeres en Cuba requieren un accionar integral por parte del Estado. Es decir, que se respete, que se proteja y se garantice sin discriminación el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos, tanto civiles y políticos como aquellos de tipo económico, social, cultural y ambiental. Dicho esto, y por la temática de este webinar, el día de hoy centraré mi presentación en la situación de las mujeres en Cuba frente a los DESCA, sin dejar de resaltar que en la isla también se violan derechos civiles y políticos de las mujeres, como la libertad de expresión, asociación y reunión, que hace un momento hacía referencia a Martadela. Las mujeres cubanas enfrentan una situación crítica ante la ausencia de una ley que las proteja de manera integral y en su día a día sufren discriminación, pobreza extrema y situaciones desfavorables
que les impiden el ejercicio efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales, como ya lo destacaron las panelistas que me precedieron en la palabra el día de hoy. Por ejemplo, las mujeres, sobre todo aquellas que forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres afrodescendientes y las mujeres que son parte de la comunidad LGBTI, en su mayoría ocupan plazas de trabajo de menor remuneración. Gran parte de ellas tienen dificultades para acceder a fuentes de empleo, lo que las arrincona al mercado informal, como bien lo destacó la relatora Soledad García. Además, en Cuba las mujeres tienen posibilidades muy limitadas de ascenso o para ocupar cargos de liderazgo en una sociedad donde el machismo aún se encuentra fuertemente enraizado, como lo destacó Lisandra en su presentación. Esta realidad no es muy distinta cuando analizamos otros DESCA, como el derecho a la salud. El acceso a las medicinas y a tratamientos especializados es un reto en Cuba, sobre todo en la crisis sanitaria actual que enfrenta el país por motivo de la pandemia COVID-19. Garantizar, por ejemplo, la libertad sexual y reproductiva de las mujeres es otro desafío en la isla y afecta en su mayoría a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales, como ya lo expuso una de las panelistas. Cuando hablamos del derecho a la salud, no podemos dejar de lado la situación de violencia física, psicológica, sexual y obstétrica que sufren las mujeres en Cuba. De acuerdo con cifras que provienen esencialmente de la sociedad civil, pues no existen datos oficiales actualizados al respecto, el 39.6% de las mujeres han declarado ser víctimas de violencia doméstica y en lo que va del 2021 se han registrado aproximadamente 30 femicidios. La realidad descrita se agrava con motivo de la pandemia, pues las desigualdades, la discriminación y la violencia contra las mujeres se profundizan. Durante el aislamiento que decretó el gobierno, el hacinamiento en las viviendas y la violencia doméstica aumentaron, afectando derechos humanos de tipo económico, social, cultural y ambiental, como la vivienda digna, la salud física y mental de las mujeres. De acuerdo con la sociedad civil y la prensa independiente, nuevamente, en Cuba solamente durante los meses de marzo y octubre del 2020 ocurrieron 17 asesinatos a mujeres perpetrados por sus parejas o exparejas en entornos familiares y espacios donde debieran sentirse y estar seguras. Además, durante la pandemia y al ser pilares de familia, las mujeres cubanas se han visto forzadas a realizar largas colas para acceder a alimentos y productos de primera necesidad. La escasez o esta escasez no solo ha limitado su derecho a la alimentación, sino que también les ha impedido acceder a insumos básicos para el autocuidado femenino, por ejemplo, afectando el ejercicio de su derecho a una menstruación digna. Asimismo, han enfrentado y continúan enfrentando una carga reforzada al encargarse del cuidado de sus familias y la crianza de sus hijos, pero además con la apremiante necesidad de encontrar ingresos para solventar las necesidades de su hogar. Y ahora, frente a esta situación, nos preguntamos, ¿qué ha hecho el Estado? El 8 de marzo del 2021, y por pedidos constantes e incidencia de la sociedad civil cubana, el Estado adoptó lo que se conoce como el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, o PAM, a través de un decreto presidencial. Este programa se planteó como un eje central para la construcción de políticas a favor de las mujeres en Cuba. Pero la realidad escrita y la realidad que enfrentan en su día a día las mujeres cubanas nos deja ver que el Estado aún mantiene esta deuda histórica con ellas y que esto no es suficiente para hacer efectivos sus derechos humanos. Los retos en materia de datos, de leyes, de políticas públicas inclusivas persisten ante la ausencia de un verdadero compromiso estatal que garantice cambios estructurales tan necesarios para lograr la efectividad de los derechos humanos de las mujeres cubanas. Entre estos cambios se incluyen, por ejemplo, la necesidad de una adecuación normativa que incorpore el enfoque de género y diversidad, la necesidad de generar datos, como ya se destacó en lo largo de estas presentaciones, que reflejen la realidad que enfrentan las mujeres en Cuba y que permitan la creación de indicadores y políticas públicas inclusivas. Para ello, claro, habrá que considerar la participación de todo el espectro de mujeres sin discriminación de ningún tipo, pues en el diseño e implementación de estas políticas resulta esencial que también se escuchen las voces y se permita la participación de las mujeres que forman parte de la sociedad civil independiente. En observancia de los compromisos internacionales y de lo que existe a nivel interno en Cuba y de las obligaciones que el Estado ha asumido a nivel internacional en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como por ejemplo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la sociedad civil cubana ha sugerido algunas recomendaciones a lo largo de los meses y de los años al Estado, de las cuales yo quisiera hacer eco el día de hoy. Entre ellas se incluyen la promulgación de una ley integral de género y la tipificación del delito de feminicidio, el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos a fin de garantizar aquel principio universal
que es no dejar a nadie atrás y prestando especial atención a los instrumentos que han sido ratificados por Cuba, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y también sugiriendo, me uno a la sugerencia o la recomendación que se ha reiterado el día de hoy en este evento, que es ratificar los instrumentos tan importantes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y finalmente, hago eco también de aquella recomendación de adoptar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación de las mujeres, tanto en las esferas públicas y también en las esferas privadas, para proteger a las mujeres y para hacer efectivos sus derechos humanos, entre los que se incluyen los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Gracias. Joana, muchas gracias por tu intervención, por darnos este panorama sobre la realidad cubana en relación con los DESCA y género. Vamos a aprovechar estos 10 minuticos que nos quedan para realizar algunas preguntas, para responder algunas preguntas. Yo creo que tenemos ahora mismo 4 preguntitas. Yo creo que podemos darnos como 2 minuticos para responderlas, ya sea como todas o una. Eso se lo dejaría a cada panelista. Nos preguntan, en primer lugar, bueno, muchas gracias por el informe. Quisiera saber qué acciones estratégicas se podrían implementar para presionar al gobierno para que tome acciones que mejoren la vida de las mujeres, específicamente aquellas con vulnerabilidades históricas como las mujeres afrodescendientes, y cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil. Otra de las preguntas que nos hacen es, debemos resaltar la violencia política contra las mujeres. Entonces, ¿cómo relacionaríamos ese tema de DESCA con violencia política? También nos preguntan cómo ven la relación entre las manifestaciones populares del 11 de julio y las violaciones de los DESCA que ustedes han documentado en el informe. Entonces tenemos 2 minuticos para responder. No sé quién le gustaría empezar. Marta Adela, adelante. Bueno, para dejarle a mis compañeros que también puedan intervenir, porque creo que las 3 preguntas son súper importantísimas, ¿no? Están como para, esta es la parte ahora de uno poder hablar bastante, ¿no? Pero bueno, todo calmado en el tiempo, no nada. Con relación a la labor de la sociedad civil, yo desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial creo y entiendo y que seguimos apostando, número 1, por seguir denunciando y colocando en la esfera pública toda la problemática existente dentro de la isla en cuanto a las violaciones, las graves violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos civiles, como explicaba la profesora Joana anteriormente en su intervención. Creo que esta labor de denunciar, y no solo de denunciar, sino de dar seguimiento a todas las denuncias que hacemos, ¿no? Como organizaciones de la sociedad civil. Creo que es nuestro principal foco desde decir. Y con relación a qué estrategias o qué se pueden hacer, creo que cada uno en sus presentaciones y cada una ha ido colocando esto de poner en práctica que existan políticas públicas y programas de acciones afirmativos, ¿no? Para que se puedan corregir las desigualdades, ya sean raciales o las desigualdades, como explicaba mi colega Lisandra, con el tema de las mujeres lesbianas, ¿no? Y tal, creo que hay que seguir abogando y luchando por eso, porque, como explicaba ahorita en la presentación, seguimos, por ejemplo, esperando hace 2 años ese programa contra el racismo, y solo por pedirlo y constantemente decir que se visibilice, pues solo lo que hemos sentido es la represión. Y en cuanto a la violencia política, rapidito, en medio segundo por acá, es muy importante también visibilizarlo, colocarlo, constantemente lo venimos hablando, y por la represión, por el hostigamiento, por todo lo que están sufriendo las mujeres dentro de la isla, por el solo derecho de querer formar y ser parte de la vida pública. Las semanas antepasadas, ante la Comisión Interamericana, hacíamos una petición y como un foco, prestar foco de atención a lo de las protestas del día 15, lo que sucedió en el día 11, que hay muchas mujeres presas y que seguimos focalizando y mirando esta parte desde el componente de género. Muchas gracias.
Muchas gracias, Martadela. No sé si Maricel o Lisandra o Jorge quieren dar respuestas. Sí, Maricel, adelante. Nada, discúlpame que es que no, se me cayó la conexión y no oí la pregunta. Se me cayó la conexión. Tranquila, Así que tranquila. no terminé. Las preguntas, lo que nos preguntan, en primer lugar, nos preguntan sobre qué acciones estratégicas se pueden implementar para que el gobierno tome acciones a favor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres. También nos preguntan cómo esa relación entre violencia política y violación a los DESCA y sobre cómo se ve la relación entre las manifestaciones del 11 de julio y las violaciones a los DESCA que ustedes han documentado en el informe. Bueno, yo pienso, sobre todo la última, la relación entre las protestas del 11 de julio y la relación con los DESCA. Yo pienso que el gobierno, también de una manera cosmética, pienso también, lo creo, está tratando de, con esto que está haciendo de maquillaje en los barrios vulnerables, en personas vulnerables, reconocer, en dar mínimas prebendas, digamos, para poder maquillar un poco toda esta situación. Es decir, centrada a los barrios vulnerables, mencionando los problemas que hay de las personas, porque no sé, de las personas desprotegidas y vulnerables, digo entre comillas, disimulando también con estos nombres la pobreza que hay, la indigencia que hay en Cuba. Nos da la idea de que una de las maneras de lograr el interés y el trabajo del gobierno en este sentido es la protesta, no hay de otra. Es decir, la protesta del 11 de julio llevó al reconocimiento de muchas cosas que llevan siglos olvidadas en Cuba. Es decir, la pobreza, la discriminación, el maltrato hacia las mujeres. Es decir, han salido muchos problemas que de alguna manera, de una u otra manera, el gobierno ha tenido que reconocer a la fuerza. Y de manera paliativa está tocando estos temas. Y por tanto y demás no nos queda otra que seguir y que insistir en las protestas. No hay de otra para para que nuestros derechos sean reconocidos. Eso es lo primero y es una de las formas que yo veo, que yo creo y veo que debe seguirse. Y por ello la importancia de la protesta del 15 de julio que tiene el gobierno contra la pared. A mí me parece que es la única forma que nos han dejado de reclamar los derechos, no hay de otra. Ante tanta represión y limitaciones, a pesar de una constitución que reconoce múltiples derechos, pero que tú no puedes ejercer. Entonces, no te queda otra que la protesta. Es lo que creo. No sé si tienen otra respuesta al respecto. Muchas gracias, Maricel. No sé si en estos 2 minuticos que nos quedan, Jorge o sí, Lisandra, adelante. Sí, solo quería decirles, aparte, que estoy muy de acuerdo con las intervenciones de las demás personas que han hablado con respecto a esto, y sí quería recalcar también todo lo que representa la violencia policial actualmente, y bueno, reconocer y dejar claro que las personas en Cuba no tenemos ningún tipo de derechos ante nada. Principalmente hablando del tema de mujeres vulnerables, entre comillas, pues toda esta violencia policial se ha visto evidenciada a lo largo de los años y hemos sido también testigos de que son más fuertes y de que se ensañan mucho más, ya sea con mujeres lesbianas o con mujeres afrodescendientes, mujeres de la tercera edad. Se ensañan más en cuanto a estas vulnerabilidades ante sus ojos, ¿no? Y como nos ven como mujeres vulnerables. Entonces, sí quería dejar bien clara esta relación y que todas las mujeres hemos sido víctimas en algún momento de violencia policial, y recalcar nuevamente esto, de que son más fuertes y se ensañan más con mujeres con características vulnerables. Y bueno, es desgraciadamente el pan nuestro de cada día, por decirlo de alguna manera, y por supuesto no nos vamos a cansar nunca de reclamar nuestros derechos y de luchar porque, bueno,
o que seamos verdaderamente libres algún día. Gracias. Muchas gracias, Lisandra. Jorge, ¿algún comentario para cerrar el espacio? Sí, cómo no, cómo no. ¿Me escucha, Lisa? ¿Me escucha? Escuchamos un poco entrecortado. ¿Y ahora? Mejor, adelante. Ok. No, bueno, mi opinión con relación a la estrategia, y en relación con las violaciones sistemáticas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por parte del Estado, primero quiero hacer referencia de que no existe una adecuada comprensión de la violencia. En primer lugar, ni por parte del Estado, ni por muchas personas que le hacen juego a ese Estado. Los derechos son universales, son interdependientes, nadie puede ser discriminado por su manera de pensar, por su orientación sexual o por otra índole. Entonces no existe esa adecuada comprensión dentro de la sociedad cubana y lamentablemente eso incide en muchas veces que la persona ni siquiera sabe que sus derechos están siendo vulnerados. Entonces, como no existe esa comprensión, yo pienso que la estrategia de la cual uno tiene que trazarse es, digamos, el empoderar a la persona en estos conocimientos y sobre todas las cosas, recatar el resorte cívico. La persona tiene que tener, digamos, la convicción de que los derechos no bastan con que estén enunciados en una constitución, sino ellos valen en el ejercicio y en su desarrollo. Cuando eso puede ser una estrategia, pero también hay que ir a la calle, precisamente en medio de esa estrategia. Esa es mi opinión con relación a la falta de adecuada comprensión a la violencia por parte del Estado y por parte de esta otra parte, las personas que ven como logro un derecho, digamos. Si el Estado me da arroz, es un logro del Estado y no entiende que es un derecho a la alimentación. Entonces creo que la estrategia tiene que ir trazada en cuanto a eso, en diferenciar qué es lo que es, digamos, el derecho de una persona, o sea, cuáles son los derechos de una persona y cuál es el ejercicio hacia esos derechos. En correspondencia a eso, creo que ahí vamos a avanzar un poquito. Muchas gracias, Jorge. Para cerrar, les quería pedirle el favor, Jorge, si puedes apagar el micrófono un momentico. Muchas gracias. Para ir cerrando este espacio, quiero agradecerle a todas las personas participantes, también pues a la relatoría de la CIDH sobre los DESCA, que aquí permanece Sofía, y a la doctora Soledad, que estuvo en la primera parte del espacio. Quería decir una frase que me gustó mucho que escribieron por el Facebook, que dice, que es de Juan Antonio Madrazo, dice: la guerra contra las mujeres en Cuba es una realidad que pesa en el cuerpo de la nación. Antes de irnos, bueno, ya estamos con las cámaras prendidas, que nos van a tomar una fotico para el recuerdo del espacio. Creo que Alejandro lo va a tomar. Entonces, vamos a sonreír. Y bueno, muchas gracias a todos, todas las personas que nos acompañaron por Facebook, por el Zoom. Este es un informe que sé que se realizó con mucho amor por las tres organizaciones, que es un informe muy lindo, con una información muy valiosa y necesaria para seguir trabajando, porque aquí el objetivo es garantizar los derechos de las mujeres y que las mujeres podamos tener acceso pleno a todos nuestros derechos para vivir bien, en armonía y alcanzar el bienestar que tanto necesitamos para la equidad. Muchas gracias a todas. Les invitamos a leer el informe y bueno, seguiremos conversando. Hasta luego. Chao.